Imagina a un joven de 15 años cosiendo, con mucho cuidado, unas hojas de papel en el forro de su ropa. No es dinero. No es un tesoro de oro. Son páginas de la Biblia, copiadas a mano durante meses. Y si lo descubren con ellas, lo pueden matar. Así de peligroso era guardar la palabra de Dios en una de las épocas más oscuras de la historia. Y sin embargo, hubo un pueblo entero que decidió hacerlo, que arriesgó absolutamente todo para que la luz no se apagara. Estos eran los valdenses, un pueblo escondido en las montañas que, mientras el mundo dormía en tinieblas, mantuvo viva la verdad durante siglos. Te voy a contar cómo vivían, cómo protegían la Biblia, y el detalle más valiente de todos. Y al final te voy a mostrar por qué tú también estás llamado a ser una porta-antorcha hoy. En medio de los Alpes, en unos valles altos y difíciles de alcanzar, vivía este pueblo. Eran cristianos sencillos, pastores, agricultores, gente trabajadora. No tenían riquezas ni poder. Lo que tenían era algo que para ellos valía más que todo el oro del mundo, la palabra de Dios y la decisión firme de guardarla pura. Mientras en el resto de Europa la Biblia estaba bajo llave y la gente vivía en oscuridad espiritual, los valdenses se aferraban a las Escrituras. Las leían. Las enseñaban a sus hijos desde pequeños. Las copiaban a mano, página por página, en un trabajo que tomaba meses, a veces años, porque no existía la imprenta. Las montañas, que para otros eran solo un lugar duro y aislado, para ellos eran un refugio. Tras esos altos baluartes naturales, hallaron protección de quienes querían silenciarlos. Pero ellos no se quedaron escondidos. Y eso es lo más asombroso. Los valdenses educaban a sus hijos de una forma única. Desde la cuna, los niños aprendían a amar la palabra de Dios. Como las copias eran tan escasas y preciosas, ¿sabes qué hacían? Aprendían de memoria capítulos enteros, pasajes completos de los evangelios, guardados no en un papel, sino en el corazón, donde nadie se los podía quitar ni quemar. Y a los jóvenes más preparados, los formaban con un propósito que quita el aliento. Los enviaban a las grandes ciudades de Francia y de Italia, a estudiar, sí, pero con una misión secreta. Y aquí está el detalle que te prometí, el más valiente de todos. Estos jóvenes valdenses confeccionaban su ropa de una manera especial. La cosían de tal modo que pudiera ocultar su mayor tesoro, porciones de las Sagradas Escrituras, copiadas a mano, fruto de meses y años de trabajo. Y caminaban entre la gente de las ciudades llevando la palabra de Dios escondida contra su propio cuerpo. Cuando conocían a alguien cuyo corazón parecía abierto, alguien que tenía hambre de verdad, con mucho cuidado, sin levantar sospechas, sacaban una porción de esa Biblia y la ponían en sus manos. Piénsalo. Un muchacho, lejos de su hogar, rodeado de peligro, arriesgando su vida, solo para entregarle a un desconocido unas pocas páginas de la palabra de Dios. Sin fama, sin recompensa, sin que nadie supiera su nombre, solo por fidelidad. Esos jóvenes eran portaantorchas. Llevaban la luz, escondida pero encendida, a través de la noche más oscura. Y gracias a ellos, gracias a su valentía silenciosa, la verdad sobrevivió hasta el día en que pudo volver a brillar para el mundo entero. Ahora dime, ¿qué tiene que ver esto contigo, hoy? Esto, tú también eres una portaantorcha. Quizás no tengas que coser la Biblia en tu ropa ni arriesgar tu vida, pero tienes una luz, y hay gente a tu alrededor caminando en oscuridad, con hambre de verdad, esperando que alguien les acerque esa luz. Y aquí está la lección más linda de los valdenses. Ellos no eran famosos, no eran poderosos. Eran gente común haciendo algo fiel en lo secreto. Y Dios usó esa fidelidad escondida para salvar la verdad de toda una época. Tú no necesitas ser famoso, ni perfecto, ni tener una plataforma gigante. Necesitas ser fiel donde estás. Una palabra de aliento, un versículo compartido, una oración por alguien, un mensaje como este que reenvías. Dios usa lo pequeño y fiel para cosas enormes. Nunca subestimes la luz que tú puedes llevar. Dios también te llama a ser una portaantorcha hoy. Hazlo ahora mismo. Comparte este video con una persona que necesite un poco de luz. Ese es tu primer acto valiente. Y en el próximo video te voy a contar la historia del hombre al que llamaron el lucero de la Reforma,
el primero que se atrevió a poner la Biblia en manos del pueblo común, y lo que le hicieron por eso, incluso después de muerto, es algo que no vas a creer. Suscríbete y nos vemos ahí.